Bueno, muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Qué bendición poder estar nuevamente hoy con ustedes. Gracias al Señor por permitirnos llegar a sus casas, llegar a cada hogar, llegar a cada vida. Y es maravilloso poder estar compartiendo una palabra de parte de Dios. Amén. Entonces, estamos muy contentos de que sé que han sido momentos un poco duros ya. Queremos ya salir, queremos nuevamente retornar a nuestras tareas habituales, pero bueno, el Señor tiene control de todo y le damos gracias a Dios porque Dios ha guardado mucho a su pueblo y ha guardado a cada persona que de verdad invoca su nombre con un corazón sincero. Amén. Así es que vamos a orar. Hoy vamos a orar porque hoy traigo un tema que precisamente ayer en interno, mensajes internos, me preguntaban, ¿cómo puedo yo ver a Dios como un padre? Y les voy a comentar cómo me permitió el Señor conocer esa área tan importante en la Trinidad que Él es como nuestro Padre. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar delante de tu presencia, Señor. Te glorificamos, te honramos. Y queremos, Señor, que todo, Señor, que toda esta palabra, Señor, sea utilizando este vaso, Señor, para que seas tú hablando, Señor. Quita todo lo que no es tuyo y coloca todo lo que es tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé que esta palabra, Señor, le va a hablar a muchos, Señor. Y sé, Señor, que va a cumplir el propósito con que fue hecha, Señor. Muchas gracias, eterno Dios. Amén y amén. Bueno, amado hermano, pues hoy honrando a nuestros servidores de cielos abiertos, pues nos colocamos la chaqueta de cielos abiertos de nuestros amados servidores. Esta chaqueta para las personas que están fuera del país es una chaqueta diseñada tanto para servir en la puerta como también para salir a predicar en las calles. Entonces hoy me la coloqué dándole honor a aquellas personas que con nosotros han trabajado hombro a hombro y haciendo crecer cada día más la visión y el propósito de cielos abiertos. Entonces, para todos ustedes, mis amados servidores, un besito y vamos adelante y sé que Dios nos está ayudando. Amén. Bueno, voy a coger por acá mi celular. Voy a empezar a saludar. Dios les bendiga a todos los que en este momento se están conectando. Bienvenidos. Vaya, coge su Biblia. Después de invitar toda su familia a un momento de orar. Mire, porque nosotros, lo ha dicho mi esposo, porque nosotros hemos tal vez colocado en este momento nuestro devocional o esta palabra que lleva a su casa, porque en este momento hay muchas noticias y solo van a hablar de eso y van a hablar y van a hablar y tanto que usted se va a deprimir de escuchar tantas cosas. Es mejor escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es una fuente muy buena. Entonces, vaya, tome su Biblia y tome su agenda. Y le vamos a empezar a enseñar algo muy maravilloso. Algo que me enseñó el Señor en estos 20 y algo de años de estar en el Señor. Me enseñó a honrar a Dios como un padre. Y esa es la palabra que yo le coloqué ahí como título, le colocaron. ¿Cómo vamos a honrar a Dios como un padre? ¿Cómo lo vamos a reconocer como un padre? A ver, vamos a empezar con una pequeña introducción. Hoy en día la figura paterna se ha perdido, ¿sí? Se ha perdido porque más o menos en los 40 o en los 50 la figura paterna era muy importante en un hogar. Era importante ver que sus hijos crecieran con una figura de papá y mamá, cada uno en lo que Dios le había puesto a hacer, ¿cierto? Pero hoy en día ha crecido mucho la maldad y hoy en día el padre se ha desviado, no solo padre, como le dijera yo, cristiano o no cristiano, sino que se ha desviado del propósito que es buscar a Dios con la familia. Y a veces en este momento muchas generaciones y muchos chicos están creciendo sin una figura paterna. O tal vez lo perdieron, como en mi caso, nosotros perdimos a nuestro padre en muy temprana edad, iba a cumplir 2 años. Cuando yo iba a cumplir 2 años, pues lógicamente crecí sin una figura paterna, aunque tengo 6 hermanos hombres, pero lógicamente ellos no reemplazan la figura paterna.
Dicen los grandes psicólogos que cuando una persona nace, va creciendo sin una figura paterna, su comportamiento, sus valores, su autoestima disminuyen mucho. Dicen, y estoy hablando de lo que dicen ellos, que por eso es que muchas chicas tratan de buscar hombres mayores para suplir la necesidad de un padre. Y cuando falta la madre, tratan de hacer los chicos buscando personas mayores para suplir esa necesidad de ese cariño o de ese afecto. ¿Mm? Pero aquí queremos ver algo muy importante, mi amado hermano. Sé que en esta generación se ha perdido demasiado este gran valor. ¿Qué es un padre? ¿Sí? ¿Qué es un padre para que Dios permita que se glorifique de una manera en nuestras vidas y poder tener una identidad? Gracias a Dios hay muy poquitos y se está creciendo mucho los hogares cristianos que tengan y mantengan esa identidad. Pero hoy en día se ha levantado mujeres solitas educando niños, educando jóvenes. Y es difícil porque a veces hay conversaciones o hay cosas que solo un padre puede explicar. ¿Qué quiero con todo lo que les estoy diciendo? Personas así se nos dificultaba buscar de Dios como Padre. No veíamos esa faceta para poderlo buscar. Pero mire lo que dice y quiero que por favor vaya a la palabra de Dios. Vamos a entrar un momentito. Vamos a ir a Juan, capítulo 14, versículo 8. Y dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. El 9. Jesús le dijo, tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mire cómo esa relación tan estrecha. Pero yo quiero que también vayamos un momentito a Lucas 11, del 1 al 13. A ver, le voy a pedir el favor a Laurita que me ayude. Gracias, Laurita. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mira cómo es de sorprendente ver cómo el Señor, cuando le preguntaron a Jesús eso, y eso lo hablábamos en una predicación pasada, fue porque él empezó a ver algo distinto en lo que hacía Jesús con una comunión muy íntima con el Padre. Algo tenía una comunión muy íntima con el Creador. Entonces, cuando dice, ponemos en Juan 3:16. Es que vamos a dar muchas citas, entonces necesité ayudante. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es sorprendente esta cita, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Sí? Bueno, la palabra paternidad es muy clara, es alguien que quiere ser tu papá. ¿Sí? Cuando hay exámenes de paternidad, a ver si tienen los mismos genes, si tienen las mismas cosas, para saber si de verdad es tu hijo o no. Pero acá Dios nos ha recibido y nos ha adoptado como hijos propios. Estamos educando, nos está educando. Pero mire que dice que la paternidad de Dios fue primero revelada por Él mismo, ¿sí? Él quiso revelar su paternidad hacia nosotros, como Padre hacia nosotros. Y dice también, y quiero que por favor me leas Jeremías 3:19. Creo que lo tengo acá un poquito, dice, y me llamáis Padre mío y no os apartéis de en mí, en pos de mí. Jeremías 3:19. También tengo acá otra citica, Malaquías 1:6 dijo, el Hijo
honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? También dice acá, revelada por los profetas. Los profetas también nos enseñaban y nos hablaban que Dios era nuestro Padre. Y lo podemos ver. Pero si tú eres nuestro Padre, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo en tu nombre. Y está en Isaías 63:16. También dice en un punto que encontré acá, dice, testificada por el Señor Jesucristo. Y leímos también ahí en Juan 14:9 cuando dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Jesús nos enseñó que al orar nos dirigiéramos a Dios llamándole Padre nuestro. Lucas 11:12, lo que habíamos leído. Dese cuenta que todo el tiempo de la palabra de Dios empezó a mostrarnos a un Padre. Difícilmente una persona cuando no tiene definido qué es ser padre o qué es padre, se le dificulta buscar esa área en Dios. Yo les decía anoche precisamente que para mí fue difícil ver esa faceta de Dios en mi vida. Yo crecí solo con mis hermanos y no tuve la figura paterna, siempre tuve la figura materna. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que me dolió mucho no tener a mi padre fue cuando me casé, porque me entregaron, fue mis hermanos, más no me entregó mi padre, ¿sí? Él perdió la vida cuando yo tenía 2 añitos, iba a cumplir 2 añitos. Entonces, esa figura para mí siempre se me complicó mucho, siempre. Nunca lo pude entender muchas cosas. Pero yo me acuerdo que estando una vez en una iglesia acá en Bogotá, Colombia, me acuerdo que era el Día del Padre y estaban celebrando el Día del Padre en este lugar. Entonces yo me acuerdo que cerré los ojos y yo le dije, Señor, qué delicioso poder tener a mi padre acá y poderle decir feliz día, pero no está. Y me acuerdo que se hizo un anciano cerca de mí, no sé de dónde salió, y él me abrazó y él me dijo, de hoy en adelante piensa que Dios es su Padre y Él es su Padre. Yo no sé qué pasó, pero desde ese momento le dio una certeza y una seguridad a mi corazón de que yo ya no era huérfana, de que yo ya no era desamparada, que en ese instante Dios me había hecho ser su hija. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si me lo hubiera revelado a mi espíritu. Entendí que yo ya no era solo la hija de la señora tal, sino que yo era la hija de Dios. Entonces, cuando uno entiende, mi amado hermano, los beneficios de ser hijos de Dios, se te abre un panorama muy grande, porque como hay honra, Dios te honra, porque es tu papá. Entonces, Dios como Padre satisface nuestras necesidades básicas, empezando por el amor. Mire, el amor del Padre cuando uno empieza a identificarlo como Padre, es sorprendente. Te sientes amado, te sientes querido cada vez que tú te levantas y vas a acostarte, te sientes amado de verdad. Hay momentos donde yo digo, Señor, papito, necesito un abrazo tuyo. Y falta alguien que llegue y me abraza y me dice, mira, te mando un abrazote. Y me abrazan. Es tan sorprendente ver el amor de Dios y su misericordia. Mire que también es su seguridad. La seguridad del Padre es sorprendente. Mire, nosotros, como ustedes ya lo saben, nosotros tenemos nuestras 4 hijas. Y nosotros siempre, con mi amado esposo, tratamos de dar una seguridad a nuestras hijas. ¿Por qué seguridad? Y le voy a explicar. Cuando un niño crece seguro, ¿sí? Con amor, es un niño que es capaz de desarrollar muchas cosas cuando es adulto. Son personas empresarias, son personas dedicadas, son personas honestas, son personas llenas de verdad de mucho compromiso, y valores. Entonces, cuando Dios nos da la seguridad, usted espiritualmente tiene que crecer de esa manera. Crecer con una mentalidad de padre, de que usted sabe qué es lo que hizo su papá. Mire, cuando nosotros crecimos, siempre a nosotros nos enseñaron que nosotros teníamos que ser a nuestros padres terrenales, ¿cierto? Que si su papá hizo eso, usted tenía que hacer eso. Entonces,
¿Cuánto no más cuando nuestro Padre es Dios, cuando nuestro Padre es espiritual? Entonces, también viene la provisión, qué maravilloso, y eso era lo que anoche me preguntaban también. Anoche me preguntaban, yo no sé cómo explicar eso, pero cuando tú empiezas a ver a Dios como tu Padre, lo que viene de la provisión es algo sorprendente porque usted ya no tiene que apoyarse en el brazo de Egipto, como lo dice, o apoyarse en alguien que más adelante lo va a criticar, que el día que tal vez usted no pueda cumplir, va a hablar mal de usted. No, su Padre, así como usted le suple la necesidad a todos y cada uno de ellos, de tus hijos, Dios es así. Dios es mucho más, porque dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, como provisión, sabe de qué estás necesitado. Y Dios suple eso en tu vida espiritual, en la vida de tus hijos, en la vida de tu matrimonio. Él sabe que hay ahí, ¿sí? Porque es tu papá. También hay protección. La seguridad y la protección, el seguro, la seguridad es saber que tú estás seguro en los brazos de Dios, pero la protección es cuando Él te abraza, cuando te protege, cuando todos esos dardos que el enemigo manda de fuego no llegan a ti porque hay unos brazos protectores que son los de tu Padre. También dice que te enseña. A mí me sorprende todos estos años después de que yo conocí como la área de mi Padre como Dios. Me sorprende cómo Él me enseñó muchas cosas. Mire, amado hermano, ¿quiere que le diga algo? Cuando yo no entiendo una porción de la palabra, yo le digo, Jesús, yo le digo, Dios, por favor, Padre, enséñame. ¿Qué quiere decir acá? Enséñame tal cosa. Y es tan sorprendente que de verdad yo entiendo luego lo que Dios quiere hacer sobre todo cuando vamos a dirigir redes ministeriales en la iglesia. Yo oro al Señor y le digo al Señor que por favor me enseñe, que me diga cómo dirigirme, que me dé gracia delante del pueblo, que me dé el corazón de la iglesia hacia nosotros, que me dé pasión para orar, que me dé pasión para ayunar, que me dé pasión para buscar de Él. Y es sorprendente cómo yo le pido al Padre que me enseñe cómo desarrollar ciertas áreas de ministeriales en la iglesia. Y me sorprende, amado Dios, me sorprende, hermano, cómo Dios te ilumina de una manera tan tremenda y te dice, por este lado, haz esta cosa y te va colocando un sentir en tu corazón. Amén. Dice también, y aunque no me lo crea, dice acá, te disciplina. Usted sabe que como padres y los que somos como padres sabemos que llega un momento donde nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Porque si les decimos sí a todo, por favor, estamos, quién sabe qué haciendo, tal vez qué delincuentes, ¿cierto? Pero el Padre, nuestro Padre Celestial, nos disciplina, a veces hasta nos regaña cuando estamos haciendo malas cosas, a veces nos dice por allá no, y si nosotros seguimos por ese lado, nos va corrigiendo. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque si no nos amara, no hicieran eso. ¿Cierto? No haría eso, no se preocuparía por nosotros ni nada de estas cosas, sino que es porque nos ama, nos disciplina. Y sé que usted y yo conocemos bastante de eso, ¿cierto? Conocemos la disciplina también del Señor en muchas áreas de nuestra vida que a veces nosotros somos cabezones porque el Señor mismo nos está diciendo lo que hablaba nuestro pastor la semana pasada sobre la voz de Dios en nuestra vida, pero no nos importa y seguimos y nos metemos por ahí y no sabemos de verdad más adelante cómo Dios nos dice, no era por ahí, y nos disciplina y nos enseña a que tenemos que hacerle caso a Él, ¿sí? Por bienestar de nosotros, ¿cierto? Pero también vienen cosas muy bonitas y dice, ¿cómo se honra a Dios? Como nuestro Padre. Mire, ¿cómo honra a usted a su Padre? Mire, como yo le decía al principio, tal vez muchos no tenemos la identidad clara o no teníamos la identidad clara y usted que me está escuchando, tal vez usted tenga una relación pésima con su papá. Lógicamente se le va a dificultar buscar una identidad clara de padre
de Dios Padre sobre su vida. Y tal vez usted sin darse cuenta nunca honró a sus padres, pero con Dios es distinto porque nosotros tenemos que aprender a honrarlo. Amén. Dice que el primer punto es adorándole. Quiero que por favor vayamos a Juan 4, 23 y 24. Adorándole. Tenemos que aprender a adorarle. ¿Cómo es adorarle? Entrar en lo íntimo. O tal vez usted todo el tiempo puede estar orando. Usted dirá, uy, pero este señor cómo habla o esta señora cómo habla parece loquito hablando por las calles solo. No, uno va orando porque uno le va diciendo, Señor, gracias. Gracias Padre Santo por tantos favores tuyos. Gracias por permitirme abrir los ojos nuevamente un nuevo día. Vamos entonces a Juan. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, le voy a aclarar aquí algo. Nosotros como padres sabemos cuando nuestros hijos están mintiendo. O tal vez los padres que dicen, no, yo no sé cuándo están mintiendo. No, usted dentro de usted sabe que sus hijos están mintiendo. Porque yo no sé Dios qué colocó dentro de nosotros cuando sabemos que nuestros hijos están mintiendo o cuando no están en buenos pasos, ¿cierto? Pero mire que acá cuando dice que tenemos que aprender a adorar al Señor, al Padre, en espíritu y en verdad, con un corazón de verdad sincero, sin hipocresías, es porque Dios examina tu corazón. Mire, nosotros no podemos llegar a adorarle como buscando palabras elocuentes y palabras de exaltación cuando no las sentimos. Yo les he contado que muchas veces yo llego a orar y no hay palabras, solamente quedo en silencio y lloro y quedo en silencio porque ese es el momento de escucharlo a Él. A veces nosotros llegamos y oramos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y Padre y tal. Pero llega un momento donde Él necesita decirnos las cosas y nosotros tenemos que aprender a adorar a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. En espíritu es dejar tantas emociones y saber que nuestro espíritu está adorando al Padre. Y en verdad, con unos labios de verdad, no labios de mentira, no labios, ay, como que voy a salir del paso. No, mi amado hermano, queremos que de verdad Dios honre a cada uno en adoración con un espíritu verdadero, mi amado hermano. Verdadero, eso no es complicado. Mire, si usted se arrodilla y no le salen palabras en ese instante, guarde silencio delante de Él. Eso es parte también de una adoración, mi amado hermano. Amén. Dice, obedeciéndole. Vamos a Juan 14, 21. Obedecer. Eso sí nos ha costado a la iglesia. Porque nosotros pensamos que nosotros nos podemos mandar solos y es nuestro punto de vista y no aceptamos más cosas. Es nuestro punto de vista y no queremos obedecerle. ¿Qué dice Juan 14, 21, Laurita? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire, 3 cosas hay acá tan bonitas. Dice que el que obedece los mandamientos. Los mandamientos, mire, a veces vivir en santidad, yo lo he dicho y se lo he dicho muchas veces a la iglesia, el enemigo complica las cosas, como que lo hace algo imposible de cumplir, pero sí se puede cumplir, sí se puede buscar la santidad delante del Señor, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces sí se puede conseguir una vida santa, una vida de dedicación. Cada día, no es que esté diciendo que usted no pueda pecar más, pero saber que pecaste, pero estás arrepentido, vas delante de Dios, le pides al Señor perdón y te apartas del pecado. Pero también dice que obedeciéndole a Él, dice también que vas a recibir el amor del Padre, el amor del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo. Mire cómo es de ese complemento de esa Trinidad a favor tuyo. Vas a tener algo muy complemento sobre tu vida. Amén. Dice, conociéndolo. Y vamos a Jeremías 9, 23 y 24. ¿Cómo vamos a amar algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a amar a alguien que no vemos? ¿Cómo vamos a amar a alguien que no sabemos ni cómo se llama, ni de dónde va, ni para dónde viene?
Pero cuando usted empieza a conocer a Dios como su Padre, es sorprendente ver la magnitud y el panorama que te abres. ¿Qué dice Laurita? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire que en este versículo dice entender y conocer. Son dos palabras muy fundamentales para usted y para mí. Entenderlo. A veces nosotros siempre queremos, mi amada iglesia, que Dios nos entienda. Así estemos haciendo algo tremendo, no importa, queremos que Dios nos entienda. Pero dice acá que Él quiere que nosotros también lo entendamos y quiere también que nosotros también lo conozcamos. Conocer a Dios en muchas facetas de nuestra vida es delicioso porque llega un momento donde no eres tú, o sea, es parte de ti, es el mover de ministerial, es parte de ti porque es que es delicioso cuando Dios empieza a honrarte como un padre, a honrarte. El honrar es como cuando usted tiene, bueno, no sé, cuando la mamá presenta al campeón, o sea, al hijo campeón, y le dice que él, no, este es mi hijo y mi hijo estudia y mi hijo, yo sé que cada mamá tiene un hijo campeón, pero este es mi hijo, este hace, este dice, en fin, y lo presentan con los mejores argumentos de un hijo juicioso. Imagínense que usted y a mí Dios nos esté presentando de esa manera, que el Padre Dios nos esté presentando de esa manera y se sienta orgulloso. ¿Por qué? Porque nosotros lo conocemos. Amén. Dice también nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestro Padre Celestial con nuestros bienes. Primero, administrarlos bien, porque hay momentos donde Dios te da bendiciones como tu Padre y uno los malgasta. Mire, yo se lo digo porque yo me acuerdo que hace muchos años atrás me regalaron para el pase o la licencia de conducir. Yo llegué y tuvimos una emergencia económica y yo gasté ese dinero de la licencia que me habían dicho que era para la licencia, yo la gasté en otras cosas. Pues resulta que unos días después de que yo tenía que haber sacado mi licencia, nos invitan a predicar y había ahí una anciana y me dice, mire cómo es el Señor corrigiéndonos. Y me dice, yo vi el carro de ella, un carro muy lindo en ese entonces yo me quedé mirándolo, pero yo no había dicho nada. Y esta anciana me dice, ¿te gusta el carro? Entonces le dije, está bien lindo, está bien bonito. Y cogió las llaves del carro y me dijo, si quieres ese carro, pásame la licencia. La condición era que yo le pasara la licencia y ella me pasaba el carro. Porque entonces me decía hasta un compañero ahí, me decía, no, dígale que la tiene y en estos días la saca. No, eso es mentira. Entonces yo agaché mi rostro y yo le dije, no la tengo. Y me acuerdo que esta anciana me dijo, cada vez que Dios te mande a hacer algo y te dé la provisión para hacerlo, no tardes en hacerlo. Y me acuerdo que cogió las llaves y dijo, porque pierdes bendiciones por no ser obediente. Esas son las cosas que les cuento. Cuando nosotros honramos a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial con nuestros bienes. Miren muchachos, voy a ser muy sincera con ustedes. A veces cuando nos tocan el bolsillo nos incomodamos y ya dejamos de ser cristianos. No, Dios es un Dios lleno de honra, de gloria y de dinero. Lo único que quiere ver en usted es obediencia, no más. Y quiero que vayamos por favor a Proverbios 3 del 9 al 10, Laurita, por favor. Para que usted entienda un poquito más cómo se honra a un Padre Celestial. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. ¿Para qué Dios quiere que nosotros lo bendigamos? Para que nosotros mismos recojamos de la abundancia de nuestro Padre Celestial. No es para dejarnos en pobreza, no es para dejarnos en nada de estas cosas. Es para bendecirnos económicamente.
¿Y cuál es nuestra verdadera identidad? Es la pregunta. Nuestra verdadera identidad es ser hijos de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado. Ser hijos de Dios. Quiero que vayamos a Juan 1, 12 y 13. Y vas a ver, ser hijos de Dios. Ya no es un legado distinto del legado de que un padre te abandonó, que un padre ni sabes quién es tu papá. No, tú ya tienes un legado, tú ya tienes una identidad en él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y les dio la potestad, autoridad para ser hijos de Dios. O sea, usted perdone que lo diga, pero usted ya no es el arrimado, usted es un hijo de Dios. Y a veces a nosotros nos cuesta entender ese linaje tan hermoso que es ser hijos de Dios. Entonces, compórtese como un hijo de Dios. Amén. Ya deje de estar hablando mal de su papá Dios. Deje de estar criticando a Dios. Deje de estar criticando a su papá Dios. Deje de estar diciendo que Él no está en su vida. Si Él ha estado antes de que usted estuviera en la barriguita de su mamá, Dios ya estaba ahí como un padre responsable que es. Entonces, usted es un hijo de Dios, compórtese como hijo de Dios. Amén. Dice también en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Laurita, por favor, ayúdame. Y ayúdame con Efesios 1, 5. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Linaje, sí, ya te digo, Efesios 1, 5. Linaje escogido de Dios. O sea, es como si el Señor hubiera ido y dice que te dio potestad el tan solo hecho de haber recibido al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Te hizo el Señor como ya su hijo, ¿sí? Y me sorprende mucho porque te dio un título. Cuando tú vas a Europa, cuando vayan a ir a Europa, no vayan por el momento, pero cuando vayan a ir a Europa, allá pesa mucho lo que son los apellidos, ¿sí? Una ciudad, un sitio donde los apellidos es muy importante. Acá en Bogotá, Colombia, antes era muy importante los apellidos. Si era familia de tal, eso daba como el prestigio de la familia. El Señor hasta en eso se curó, porque dijo, real sacerdocio, eres un linaje y un pueblo escogido. O sea, como le digo, usted no es del montón. Entonces, deje de comportarse como aquel que no tiene a un Padre que es Dios. Deje de comportarse como ese mundano que está allá afuera, sino compórtese como un hijo de Dios, para que usted aprenda a visualizar todo lo que hay, lo que Dios tiene sobre su vida. Amén. ¿Me regala la cita de Efesios? En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira eso tan lindo. Vuélvamelo a leerme, Laurita, por favor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, el Señor permitió que a nosotros nos bautizara, nos adoptara de una manera sorprendente. Nosotros no tenemos que, tal vez que el pueblo elegido de Israel esté acá, no, nos está mirando de la misma manera. Tenemos los mismos derechos, tenemos la misma disciplina, tenemos todo. Mira, a veces la Biblia la tomamos y decimos, no, cierta parte es para el pueblo de Israel, pero para el pueblo gentil no. No, en el momento de que Dios te adoptó como hijo, empiezas a ejercer todo lo que es la palabra de Dios sobre nuestras vidas, amén. Entonces,
Me preguntaban anoche precisamente y me decían, pastora, ¿cómo hace para poder ver a Dios como un padre? Fue maravilloso el proceso de verlo a Él como un padre. Cuando nosotros nos casamos nuevamente con mi esposo, yo me acuerdo que no teníamos lo suficiente económicamente pues para una boda, ¿sí? Y yo me acuerdo que nosotros con mi esposo nos arrodillamos y le pedimos al Señor que Él nos sorprendiera. Y sabes que en la cultura latina, el padre paga todo, el padre de la novia paga todo, ¿sí? Si usted no lo sabía. Pero me sorprendió que hasta el padre en este instante, cuando nosotros nos íbamos a casar, pagó todo. O sea, nos sorprendió y no fue una boda sencilla, fue una boda muy en lo alto, muy bonita, donde me sorprendió cada cosa. Yo ese día iba maravillada, de verdad, yo iba encantada porque mi Padre Celestial había colmado de todas las bendiciones, ¿sí? Ver los milagros y creer en Él. Cada día, mi amado hermano, yo veo cada milagro de parte de Él, cada cosa de parte de Él. Y yo me humillo delante del Señor y lo que hablábamos anoche. Y yo le pido a Dios que quite toda altivez, que quite toda arrogancia que tal vez tenga en mi corazón, no sé, para que yo pueda conocerlo a Él en una faceta más amplia de un Padre sobrenatural, para que me enseñe muchas cosas como se las enseñó al mismo Señor Jesucristo, que era su Hijo también. Entonces yo quiero aprender todas estas cosas y me llama mucho la atención y voy a volver nuevamente a Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Lo que yo les hablaba de lo de las familias. Llega un momento donde usted en el cielo o en el mundo espiritual, usted no se llama Pepito ni María. Usted lo tiene como real sacerdocio, ¿sí? A usted lo conoce como real sacerdocio, como un hijo. Dice, real sacerdocio, nación santa. O sea, usted lo tienen como santo. Y los demonios reconocen todo eso, porque ¿qué hace Satanás y cuál es su plan diabólico sobre cada persona? No, que la persona no entienda, mi amado hermano, que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo cada rato en su oído, usted pecó, usted no se merece, usted no esto, usted no puede tener un padre porque su papá terrenal se portó mal, porque su papá terrenal violó, porque su papá terrenal le hizo daño, lo golpeaba, no sé. Entonces le dice el enemigo, usted no puede tener una identidad con Dios como padre. Eso es mentira. Y cuando usted esté escuchando eso, anule todas esas palabras y dígale que usted sí tiene un padre que completamente lo protege y lo respalda, pero que usted quiere tener una identidad preciosa. Dice también acá, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Las virtudes, ¿cuáles son las virtudes? Las virtudes de su papá Dios. Y usted puede analizar su papá Dios qué virtudes tiene. Como yo le digo, el primero que antes que su mamá se enterara que estaba embarazada era él. Y te cuidó los 9 meses en una barriguita. Y luego de tantos años te sigue cuidando. Así tú seas infiel, él permanece fiel. Lo habla la Biblia. Él permanece fiel. Pero él no es como nuestros padres, que nuestros padres son chicles. ¿Qué son chicles? Que si alargan, si tú los ofendes o algo, están ahí. No, Dios tiene su temperamento también. Dios como padre tiene su temperamento, mi amado hermano. Y ese temperamento uno no puede jugar con él, porque dice la Biblia que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Bueno, voy a saludar porque me están diciendo por acá que salude. Quiero saludar a todos. Quiero saludar a Libardito, quiero saludar a Alejandrita, quiero saludar aquí a muchas personitas que están desde Ecuador, desde México, a cielos abiertos. Muchos besitos. Miren, me coloqué la chaqueta para darles un tributo y un honor a cada servidor que nos ha ayudado fuertemente. Dice también, y quiero que por favor vayamos ahí mismo, pero al 10, dice, vosotros en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Antes usted
la Biblia dice que era un pobre miserable. Y usted dirá, uy, la pastora ya está de grosera. No, era un pobre miserable. Su vida no valía nada, nada, absolutamente nada. Quien le colocó el precio más alto fue el Señor. Quien le dio un valor fue el Señor. Quien le dio un título y quien le dio un galardón fue el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con el Padre, porque Él nos ha bendecido de una manera superior y de una manera preciosa. Dice, de Dios, en otro tiempo que no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Mire qué tremendo. Nosotros, cuando nos damos cuenta del precio tan alto que el Señor pagó por nosotros, mire, yo estoy tan agradecida. Usted no se imagina lo que yo estoy tan agradecida de Dios, donde me sacó. Y lo que hablábamos anoche es verdad. Dios se olvidó de los pecados suyos, por supuesto, pero a usted no se le ha olvidado, porque usted necesita tener fresquito acá para que nunca se le olvide de dónde Dios lo sacó. Y ver a Dios como un padre para mí ha sido maravilloso. Todo lo que yo le he pedido a mi Padre me lo ha dado, basado a su voluntad, lógicamente, porque no vamos a pedir pecado, no vamos a pedir cosas que más adelante sean alejarme de Dios. No, yo siempre le digo a Él que sea el Señor dirigiendo, y que si es de bendición, que prosiga y siga, pero si no, que lo retenga y no. Siempre es bueno contar con la opinión de Él en todo. Y esto va muy unido a lo que el pastor hablaba sobre la voz de Dios. Cuando usted ya llega a un momento de una comunión tan preciosa, que usted ya puede escuchar la voz muy clara dentro de usted, que ya no hay, ¿será que es la voz de Dios o mis emociones? No. Llega un momento donde usted conoce tanto a Dios como su Padre, que usted ya sabe que Dios te está hablando y te está diciendo algo importante sobre tu vida, o sobre algo que tienes que hacer, o dirigirte en muchas cosas. Yo me acuerdo que una vez tenía que viajar, no me acuerdo para dónde, pero iba a viajar en autobús, no me acuerdo. Y cuando nosotros llegamos un poquito tarde y ya iba a salir ese bus. Y me acuerdo que yo no sé, algo sentimos con mi esposo, y mi esposo me dijo, no, Lupita, vete en el otro. Pero aparentemente alcanzaba a coger ese, pero no sé, fue algo raro. Entonces se fue ese y cogí el que seguía. Entonces oramos con mi esposo, yo iba viajando sola y él se quedó. Y yo me acuerdo que yo iba en carretera, y de un momento a otro empezó a hacer el trancón, el trancón, el trancón. Y cuando pasamos muy cerca, el bus, el autobús, donde íbamos donde mi esposo me iba a mandar, estaba estrellado, se había caído como estilo un abismo grande, y lo estaban tratando de sacar las personas. Eso fue algo muy terrible. La voz del Padre, y lo que decía mi pastor, mi esposito, la semana pasada, la voz de Dios es muy clara. Y cuando usted tiene una comunión muy íntima con Dios, usted puede dirigirse completamente a Él en una plena confianza. Él te va a librar de cosas que usted ni se imagina, de verdad. De robos que usted ni se imagina, de la misma muerte, porque cada vez que usted sale a trabajar, es un milagro que usted retorne a su casa, porque el enemigo quiere quitarle a usted el derecho de vivir, para que usted se pierda y esté haciendo cosas. Entonces, no, es un milagro volver a retornar. Por eso es que usted encontrará en la palabra de Dios que dice que bendita es mi salida, y dice que en paz retornaré. Porque es un milagro que usted llegue nuevamente a su casa. El Padre, y ese día me sorprendió, porque habían muchas ambulancias y había muchas cosas, porque ese ese autobús se había estrellado, y han cosas tremendas. Yo me acuerdo que creo que fue en Panamá, estábamos llegando a Panamá, y ya íbamos a arrancar de Panamá, y el avión tuvo un problema, y acabábamos de orar con mi esposo,
y en Panamá hizo la vuelta y literalmente volvió a aterrizar porque tenía un problema en un motor. Dios siempre te va a estar guardando, ¿sí? No, como yo les decía anoche, no solo las cosas materiales, porque las cosas materiales, eso son venideras. Usted cuando ya parta para la eternidad, en el cajón no le van a meter ni su carro, ni su casa, ni nada de esas cosas. Usted tiene que aprender a amar las cosas espirituales, que son eternas, que son el mismo camino que lleva a la salvación, que es el Señor Jesucristo. Usted tiene que aprender a conocerlo. Pero fueron muchas cosas, muchísimas cosas donde vimos la mano y seguimos viendo la mano de Dios como Padre, el consolarnos, ¿sí? El darnos una palabra de aliento cuando ya todas las cosas estaban caídas y darnos una palabra de aliento, llevarnos a un futuro con una palabra. Cuando Dios te da una palabra que dice, no sé, te voy a bendecir o no sé qué, lo que Dios quiere hablarte por la palabra y a veces se traslada a un futuro. Yo les decía anoche, Dios no mutila la palabra. Cuando Dios la da para ti, la va a agilizar si es necesario, pero Dios no la va a quitar o no la va a mutilar de una manera brusca, porque Dios es tu papá y tu papá nunca haría eso, ¿sí? Fueron muchos testimonios donde he visto de verdad la gloria del Señor de una manera maravillosa. La he visto en mis hijas, la he visto en la iglesia, la he visto en el ministerio Luz para las Naciones, la he visto en todo, en toda parte. Y yo le doy gracias a Dios. Ese día, cuando ese anciano me abrazó y me dijo que desde ese día yo nunca más iba a ser huérfana de padre, que yo iba a tener un padre maravilloso que se llamaba Dios. ¿Por qué le quería compartir eso? Porque yo sé que usted en unas áreas está como vacío, con una figura paterna. Yo lo entiendo porque hoy en día la maldad ha crecido mucho y los padres no se están comportando como padres, sino a veces son como verdugos. Entonces, si usted es un padre y un sacerdote, medite cómo sería su Padre Celestial para que usted aprenda lo que Él hace con nosotros los hijos. Él cuando nos corrige no es para tal vez quitar todo, sino Él nos corrige por amor. Y tenemos que aprender muchas cosas de estas. Amén. Entonces, aquellas mujeres que sé que han levantado sus hijos solas, sin un padre, sin un hombre en la casa, yo les animo. Dios está ahí también como esposo, una figura como esposo, una figura que me sorprende porque he conocido muchas mujeres donde dice, yo la verdad le entregué mis hijos a mi Padre Celestial y Él los cuida. Y verdaderamente he visto cómo los ha cuidado, cómo los ha educado y cómo los ha llevado a algo mucho mejor. Me contaba una hermana, creo que es del Ecuador, y me decía, pastora, la verdad desde que yo aprendí a ver a Dios como Padre, yo tenía que darle una carrera a mi hijo, pero yo no tenía dinero porque literalmente hacía el aseo en muchas casas y para pagar una carrera universitaria, pues es un poco complicado. Pero dice ella que le había dicho al padre, padre, tú eres papá de él y yo necesito que me ayudes porque sola no puedo. Y fue tan sorprendente porque dice ella que su hijo no era tan inteligente como para ganarse una beca completa 100% en una universidad y se ganó una beca. Dios empezó a abrirle las puertas y está pagándole, el mismo Dios Padre le está pagando completamente todo lo que es la universidad. Entonces, dese cuenta que Dios a uno lo sorprende, mi amado hermano. De verdad a uno lo sorprende con cosas hasta muy pequeñas como cosas muy grandes. He visto también que había una hermana también y me decía, no mentiras, fue un hermano dijo, mi anhelo es conocer el mundo, pero conocerlo, o sea, no ir como el mochilero ahí con dedito y conocerlo, estar en un buen hotel, conocer el mundo. Y dice él que se inclinó en su cuarto y le dijo, Padre, tú conoces el mundo, enséñame tu creación. Y fue sorprendente porque lo ha paseado por todo lado a este hermano. Entonces, tenemos que aprender a tener esa identidad de padres.
Él es lo más maravilloso que puede haber y se lo digo de verdad, siendo que para mí fue una figura que entró a mi vida de una manera hermosa y lo sigo cultivando de esa manera y le digo, no quiero que nunca mi vida pierda esta esencia que hoy en día tengo. No sé, voy a saludar, ahora sí otra vez. Bueno, hola Pili, voy a saludar a María Luisa López, Pastora Claudia, qué bendición, Dayan, Noreli Valderrama, Medellín. Sí, ella es de Medellín, besitos. Mercedes, creo que es de Equito, Carito, Alejandra Rojas, Isabel, bueno, la hermana Josefina, Camilito, Nubia, Viviana, Marlencita, besitos para todos. Pero lo que le quería decir, amado hermano, y quiero que por favor se lleve eso en su corazón, nosotros a veces nos preocupamos por cosas y no buscamos una identidad con mi Señor. Hoy terminando esto, cuando se vaya a acostar, solo está a una oración y dígale al Señor, Dios, yo quiero conocerte como mi Padre. Así tenga una buena relación con su Padre terrenal, o así no la tenga, o así lo abandonó y aún tal vez hasta toca hacerle liberación por orfandad y todo esto. Dígale, yo te quiero conocer como mi Padre. Quiero conocer esa faceta tuya como un Padre celestial. Amén. Y sé que Dios va a empezar a obrar de una manera grandiosa sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus finanzas. No sea corto con Dios. Dele lo que tiene, dele más de lo que tiene. Bendiga a cada persona que está ahí a su lado. Sea amplio, no sea tacaño, sea amplio porque su papá es amplio. Es aprender a ver cómo es mi papá y así me tengo que comportar. Amén. Entonces, quería darle las gracias y vamos a orar. Quiero que oremos. No sé cómo estamos, quiero que oremos y le vamos a pedir a Dios que Dios esté con nosotros en esta nueva etapa. Una etapa de tener familia en el cielo, que es nuestro Padre Celestial. Amén. De que Él le fascina hablar con usted. Él le fascina que usted le comente las cosas. Él le gusta que lo haga partícipe de las cosas. No me lo va a creer, pero yo todo el tiempo le estoy contando todo. Le hablo de todo. Le hablo de... Hay porciones, lo que yo le decía al principio de la Biblia, que no entiendo. Ahorita en este instante a mi esposo y a mí nos ha inquietado mucho escribir unos libros pero yo le decía, Señor, yo no soy escritora así como, y no sé ni cómo comenzar. Y cómo es el Señor tan lindo que ya me está diciendo cómo comenzar. Entonces, el primer libro que voy a escribir, aparte del testimonio que el que estamos escribiendo, va a ser para la mujer. Una mujer de Dios. Entonces, estamos en esas, pero queremos que de verdad Dios esté dirigiendo cada día más nuestras vidas. Amén. Se siente una paz tranquilamente de verdad cuando usted empieza a honrar a Dios como tu Padre. Amén. Entonces vamos a orar, ¿vale? Acompáñame a orar un momento. Quiero que cierre sus ojitos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, Dios. Gracias por tener la oportunidad, Señor, de poder compartir, Señor, como nosotros, Señor, hemos creado un vínculo, Señor, eterno. Como yo un día te conocí como mi Padre, Señor. Como un día tú me aceptaste como tu hija, Señor. Como un día, Señor, quitaste los harapos que yo llevaba, Señor, y me colocaste vestiduras reales, Dios. Como un día, Señor, dejé de hablar como hablaba el mundo, Señor, y aprendí a hablar como se habla en el reino tuyo, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Sé que tengo que aprender muchas cosas, Señor. Y sé que cada persona que en este momento me está escuchando quiere tener, Señor, esa intimidad contigo de esta manera, Señor. Hoy te pido, Señor, que por favor, Señor, tú les des la posibilidad, Señor, de encontrarte, Señor, como Padre, como un día, Señor, esta huérfana de Padre te encontró, Señor.
Muchas gracias, Señor, porque has llenado todos mis vacíos, Señor, porque has llenado toda mi vida, Señor, y ahora entiendo qué sentido y qué propósito tú tienes, Señor, con cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, hasta en eso te preocupas, Señor, en que hemos nacido con un propósito para cumplir un propósito, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque éramos antes pequeños, Señor, viles y pequeños, pero hoy, Señor, tú nos has colocado como real sacerdocio, Señor. Muchas gracias, Señor, porque la misma autoridad, Señor, que tú le diste al Señor Jesucristo, la tenemos nosotros, Señor. Muchas gracias, amado Dios, por un día recogernos, Señor, abrazarnos, Señor, protegernos, Señor, y al mismo tiempo, Señor, disciplinarnos, Señor, porque tú quieres que cada día, Señor, nosotros seamos más hijos tuyos que hijos del diablo, Señor. Más hijos tuyos, Señor, un ADN celestial, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias te doy por cada persona, Señor, que en este momento, Señor, tú nos están escuchando de sus casas. Tal vez, Señor, muchos de ellos, Señor, no tienen una figura paterna clara, Señor. Tal vez hubieron violencia, hubieron violaciones, Señor. Hubieron tal vez maltrato, Señor. Hubieron tal vez abandono, Señor, orfandad, Señor. Pero hoy, Señor, te pido que lo recojas, Señor, con esos brazos de amor, Señor, con esos brazos de Padre, Señor, de protector que tú eres, Señor, de seguridad que tú eres, Señor, de amor que tú eres, Señor, de comprensión que tú eres, Señor. Y bendícelos en gran manera, Señor. Y bendícelos, Señor, día tras día, Señor, que sean menos a más, Señor, que sean de victoria en victoria, que sea, Padre Santo, de gran bendición sobre sus vidas, pero ante todo, Señor, que ellos entiendan, Señor, que su identidad es ser hijos de Dios, hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, amado Dios, te bendecimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, mi amada familia de Cielos Abiertos y cada persona que me está escuchando, les mando un besito de verdad, un besito muy, muy de adentro. Sé que a veces hay momentos donde usted se desespera ya de estar tanto tiempo encerrado o como tan amarrado en cosas, pero la Biblia dice que tenemos que aprender a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios porque sé que Dios nos va a llevar para grandes cosas y esta espera Dios la va a recompensar también. Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente, como le digo, entrar a su casa, poder compartir con usted un corto mensaje de reflexión, de amor y al mismo tiempo de arrepentimiento. Y gracias, de verdad, Dios los bendiga grandemente. Les mando un besito y a cada uno de Cielos Abiertos les mando un besito. Les voy a decir algo, tal vez en muchos dirán, ay, pero puesta la mirada en el Señor, no en los hombres. No te pongas triste porque tal vez hoy tu pastor no te llamó o no te pongas triste. Y no solo lo hablo para Cielos Abiertos, sino para cada cristiano que me está escuchando. No te pongas triste si tal vez el pastor no te dijo nada. No, puesto los ojos en la cruz, en Dios. Eso es lo importante, puesto los ojos en Dios. Porque tú no sabes tampoco tal vez por qué está pasando tus pastores. Entonces, mientras que tú ores por ellos y ellos oran por ti, todo va bien. Dios los bendiga grandemente. Besitos. Chao, chao, chao.